Atención El Salvador, 185 personas. No 10, no 20, no 50, 185 integrantes de una misma estructura criminal fueron condenados el mismo día, en la misma audiencia, por el mismo tribunal. Y lo que se reveló durante ese juicio expone cómo la Mara Salvatrucha logró controlar durante años 5 distritos completos de un departamento que muchos habían dejado de vigilar, Morazán. Hoy vas a conocer, con nombres, rangos y condenas exactas, cómo cayó de un solo golpe la clica Sailor Locos Salvatruchos, y cómo entre los sentenciados hay un hombre que se fugó de una comisaría policial, una mujer capturada con el dinero de una extorsión todavía en las manos, y un pandillero que terminó con la condena más alta de todo el proceso, 55 años de cárcel. Si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, suscríbete ahora al canal, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos es uno de los golpes más grandes que se le ha dado a la MS-13 en el oriente del país. Todo esto ocurrió en una sola audiencia única, abierta en el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado, ante el juez tercero de San Miguel. Ahí, la Fiscalía General de la República presentó durante días prueba documental, testimonial y pericial para demostrar algo que las comunidades de Morazán ya sabían desde hacía años: que existía una estructura criminal completa, jerarquizada, con roles definidos, operando sin descanso en distritos enteros. Pero, ¿cómo se puede probar en un tribunal que 185 personas distintas pertenecían a la misma pandilla? Esa es la primera pregunta que hay que responder, porque la respuesta explica por qué este proceso terminó siendo uno de los más contundentes contra la MS-13 en toda esa región del país. La Fiscalía no llegó a esa audiencia con simples sospechas. Llegó con años de investigación acumulada, con material fotográfico, con testimonios cruzados, con análisis de tatuajes y símbolos que identifican a cada miembro dentro de la estructura, y con un mapa detallado del territorio que esta clica había convertido en su feudo. Los distritos de San Francisco Gotera, Yamabal, Guatajiagua, Sensembra y varias zonas aledañas de Morazán no eran simples puntos en un mapa, eran el corazón operativo de la Sailor Locos Salvatruchos, una de las estructuras de la Mara Salvatrucha con mayor presencia histórica en esa parte del país. Y aquí viene algo que muy pocos conocen sobre cómo funcionan realmente estas estructuras por dentro. ¿Sabías que dentro de una sola clica existen rangos completamente distintos, casi como un organigrama empresarial del crimen? Así es. Entre los 185 condenados había homeboys, que son los miembros de mayor jerarquía y compromiso con la estructura, chequeos, encargados de tareas específicas y de mayor confianza operativa, miembros de observación, cuya función era vigilar el territorio y alertar sobre la presencia policial o de rivales, paros, considerados aspirantes o miembros en proceso de consolidación, y colaboradores, personas que sin pertenecer formalmente a la jerarquía interna, prestaban servicios constantes a la estructura, desde logística hasta el cobro de dinero producto de extorsiones. Esta jerarquía no es un detalle menor, es la clave para entender por qué las condenas de este proceso no fueron iguales para todos, y por qué algunas de las historias detrás de estos nombres son mucho más oscuras de lo que parece a simple vista. Vamos a empezar por una de las más llamativas de todo el expediente. Alexander Vladimir Argueta Argueta, conocido en el mundo criminal como alias Tío Labios, tenía el rango de chequeo dentro de la clica. Fue condenado a 30 años de cárcel por el delito de agrupaciones ilícitas. Pero lo que hace que su historia destaque no es solamente la condena de ahora, sino algo que ocurrió años atrás y que revela hasta qué punto esta estructura se sentía impune en su propio territorio. ¿Qué pasaría si te dijera que este hombre ya había estado detenido antes y que en algún momento logró escapar de las autoridades? Así fue. El 2 de enero de 2017, Tío Labios se fugó de las Bartolinas de la Delegación de la Policía Nacional Civil de San Francisco Gotera, en pleno Morazán. Es decir, no escapó de una prisión de máxima seguridad ni de un traslado judicial. Escapó directamente de una comisaría policial, del lugar donde debía estar resguardado bajo custodia de las mismas autoridades. Por ese hecho ya había sido condenado en su momento, pero el que un pandillero lograra huir de una delegación policial dice mucho sobre el nivel de control territorial
y de influencia que estas estructuras llegaron a tener en algunas zonas del oriente del país durante años. Ahora, casi una década después de esa fuga, Tío Labios volvió a enfrentar a la justicia, esta vez dentro de este proceso masivo contra toda la clica, y la condena de 30 años por agrupaciones ilícitas se suma a su historial. Pero su caso no es el único que expone una fuga o una captura llena de dramatismo. Hay otro nombre en este expediente que muestra el lado menos visible, pero igual de importante, de cómo operan estas estructuras. El de las mujeres que sostienen la logística del crimen organizado sin aparecer nunca en primera línea. Damaris Vanessa Quintanilla Rosa tenía el rango de colaboradora dentro de la clica Sailor Locos Salvatruchos. Su condena en este proceso fue de 20 años de prisión por agrupaciones ilícitas. ¿Y cómo la atraparon exactamente? El 20 de abril de 2022, las autoridades la capturaron en flagrancia, es decir, en el momento exacto en que estaba cometiendo el delito. Recogía dinero producto de una extorsión. No se trató de una sospecha ni de una acusación indirecta. Fue sorprendida con el dinero en sus manos, cumpliendo la función que la estructura le había asignado dentro de su cadena de recaudación ilegal. Por ese hecho específico, Damaris ya había sido condenada previamente a 15 años de cárcel. Ahora, con esta nueva sentencia de 20 años por su pertenencia a la estructura criminal, su historial judicial se vuelve aún más pesado, y su caso deja claro algo que las autoridades han repetido una y otra vez. Las extorsiones no las cobran únicamente los pandilleros armados en la calle. Muchas veces son colaboradoras, mujeres que pasan desapercibidas, quienes sostienen ese engranaje económico que mantiene viva a la estructura. Pero si crees que la parte más impactante de este caso ya pasó, todavía falta lo más fuerte. Porque dentro de este mismo proceso, hay un condenado cuya historia no se limita a la pertenencia a la pandilla, sino que incluye un asesinato a sangre fría, cometido años atrás en las mismas calles de Morazán que esta estructura consideraba su territorio. Edward Vigil Cruz, conocido como alias Táctico, fue condenado en este proceso a 30 años de cárcel por su rango y pertenencia dentro de la clica. Pero su historial judicial no termina ahí, y aquí es donde el caso se vuelve todavía más grave. ¿Sabías que este mismo hombre ya tenía una condena reciente por un homicidio cometido casi una década atrás? El 16 de agosto de 2016, Táctico asesinó a balazos a un hombre en el cantón Lajitas, dentro del distrito de Chilanga, también en Morazán. Ese crimen quedó impune por años, hasta que la fiscalía logró reunir suficiente prueba para llevarlo a juicio por ese homicidio específico. El resultado llegó apenas unas semanas antes de esta condena masiva. El 10 de julio de este año, Táctico fue sentenciado a 30 años de prisión únicamente por ese asesinato. Ahora, con la nueva condena de este proceso colectivo, su historial judicial se acumula, dejando claro que este hombre no era simplemente un miembro más de la estructura, sino alguien directamente vinculado a un crimen de sangre que marcó a una familia durante casi 10 años sin justicia. Y aquí es donde empieza a formarse la pregunta que probablemente ya te estás haciendo. Si estas historias son tan graves, ¿cuál fue entonces la condena más alta de todo el proceso? ¿Y quién la recibió? Esa respuesta está a punto de llegar, pero antes es importante entender algo más sobre cómo operaba esta estructura en el terreno, porque eso explica por qué el golpe judicial de 185 condenas no es solamente una cifra numérica impresionante, sino el desmantelamiento de un sistema completo de control territorial. Los distritos de San Francisco Gotera, Yamabal, Guatajiagua y Sensembra no fueron elegidos al azar por esta clica. Son zonas del oriente salvadoreño donde durante años la presencia estatal fue limitada y donde estructuras como la Sailor Locos Salvatruchos aprovecharon esa distancia para consolidar control social y económico sobre comunidades enteras. ¿Y qué significa realmente controlar un territorio para una pandilla como esta? No se trata únicamente de cometer delitos de forma aislada. Se trata de imponer una economía paralela basada en extorsiones a comercios, transportistas y familias, de decidir quién puede entrar y salir de ciertos sectores, de reclutar constantemente a jóvenes de esas mismas comunidades para sostener la estructura, y de castigar con violencia a quien se atreva a desafiar ese control, como quedó demostrado con el asesinato cometido por Táctico en 2016. Este tipo de control territorial es exactamente lo que el régimen de excepción, implementado por el gobierno salvadoreño, se propuso desmantelar.
Y este caso de Morazán es una muestra concreta de ese esfuerzo. No se trató de una sola captura aislada, sino de la judicialización completa de toda una estructura, desde sus cabecillas hasta sus colaboradores más discretos. ¿Y cuánto tiempo puede tomar reunir prueba suficiente contra 185 personas al mismo tiempo? Años. Este tipo de expedientes requiere cruzar testimonios, verificar tatuajes y simbología, rastrear movimientos de dinero, ubicar testigos protegidos, y construir una línea de tiempo judicial sólida para cada uno de los implicados, sin que el proceso se caiga por falta de pruebas. Que la Fiscalía haya logrado sostener esta acusación colectiva ante el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado, sin que la estructura judicial se fragmentara, es en sí mismo un logro dentro de la lucha contra el crimen organizado en el oriente del país. Ahora sí, ha llegado el momento de responder la pregunta que dejamos abierta hace varios minutos. ¿Quién recibió la condena más alta de todo este proceso? ¿Y por qué su caso es considerado el más grave de los 185? Su nombre es Henry Javier Rivera. Dentro de la estructura de la clica Sailor Locos Salvatruchos, su rango era el de homeboy, es decir, uno de los niveles más altos de compromiso y jerarquía dentro de la pandilla, reservado para quienes han demostrado lealtad total a la estructura durante años. Rivera fue condenado a 55 años de prisión, la pena más severa de todo este proceso masivo. Pero lo que hace que su condena sea tan alta no es un solo delito, sino la combinación de dos. 40 años de esa condena corresponden al delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia y rango dentro de la estructura criminal, y 15 años adicionales corresponden al delito de tráfico ilícito. ¿Y qué significa esa combinación en términos reales? Significa que Rivera no era simplemente un miembro más dentro del organigrama de la clica. Su nivel de responsabilidad dentro de la estructura estaba directamente vinculado también al movimiento de sustancias ilícitas, una de las actividades económicas más rentables y más perseguidas dentro del crimen organizado en la región. Esa doble condena, sumando ambos delitos, es lo que llevó su pena total a más de medio siglo de prisión, la sentencia individual más alta registrada dentro de este expediente colectivo contra la Sailor Locos Salvatruchos. Con esta sentencia, Henry Javier Rivera se convierte en el rostro judicial más pesado de todo este proceso. La prueba de que, dentro de estas estructuras, entre más alto es el rango, más profundas son las conexiones con otras actividades del crimen organizado, y más severas terminan siendo las consecuencias legales, cuando finalmente llega la justicia. Y aquí conviene detenerse en algo que casi nadie explica cuando se habla de condenas tan altas. ¿Cómo se construye, paso a paso, una acusación que sostenga 55 años de prisión sin que se caiga en apelación? No basta con señalar a alguien como miembro de una pandilla. La Fiscalía tuvo que demostrar, delito por delito, la responsabilidad exacta de Rivera dentro de la estructura. Su rango de homeboy debía quedar acreditado con prueba pericial sobre simbología y tatuajes, con testimonios que confirmaran su participación activa y sostenida en el tiempo, y con evidencia específica que vinculara su actividad dentro de la clica con el movimiento de sustancias ilícitas. Cada uno de esos elementos se presentó por separado ante el juez tercero de San Miguel, y solo la suma de todos ellos permitió que el tribunal impusiera dos condenas distintas de forma acumulada, en lugar de una sola pena diluida. Ese nivel de detalle procesal es exactamente lo que separa una condena que se sostiene en el tiempo de una que termina revertida meses después por falta de fundamento. Pero la pregunta que muchos espectadores se hacen en este punto es otra. ¿Qué pasa con los otros 181 condenados que no tuvieron una historia tan mediática como la de Rivera, Tío Labios, Damaris o Táctico? La respuesta es que, aunque sus nombres no aparezcan en los titulares, cada uno de ellos representa una pieza específica dentro del mismo engranaje. Los homeboys de menor antigüedad sostenían el control directo de sectores más pequeños dentro de los 5 distritos. Los chequeos ejecutaban tareas de vigilancia armada y control de acceso a ciertas comunidades. Los miembros de observación se encargaban de anticipar cualquier movimiento policial o de estructuras rivales, funcionando como una red de alerta temprana repartida por todo el territorio. Los paros representaban a quienes estaban en proceso de probar su lealtad antes de ascender dentro de la jerarquía, y los colaboradores, como Damaris, sostenían la parte financiera y logística sin necesidad de portar armas ni exponerse directamente en la calle. Juntos,
Estos 185 roles conformaban una maquinaria capaz de operar durante años sin que la estructura completa fuera tocada por la justicia. Pero todavía queda una pregunta que muchos se hacen después de conocer un caso como este. ¿Qué pasa ahora con los 185 condenados? ¿Y qué significa este golpe para el resto de la estructura de la MS-13 en Morazán? Las penas impuestas en este proceso oscilan entre los 20 y los 55 años de prisión, dependiendo del rango, la permanencia y el nivel de participación de cada condenado dentro de la clica. Esto significa que, salvo excepciones legales específicas, la gran mayoría de estas personas pasará décadas completas en un centro penal, fuera de las comunidades donde antes ejercían control. Para las autoridades, este tipo de condenas masivas cumple un doble propósito. Por un lado, sacar físicamente del territorio a quienes sostenían el aparato de extorsión, reclutamiento y violencia, y por otro lado, enviar un mensaje disuasivo hacia otras estructuras que todavía operan en distintas zonas del país, dejando claro que ni el rango más bajo dentro de una pandilla garantiza impunidad frente a la justicia. Este caso, además, se suma a un patrón que se ha vuelto cada vez más frecuente durante los últimos meses en El Salvador: procesos judiciales colectivos contra clicas completas, donde no se juzga únicamente a los líderes más visibles, sino a toda la cadena de mando y apoyo que sostiene a la estructura, desde el homeboy con mayor jerarquía, hasta el colaborador más discreto que cobra una extorsión sin levantar sospechas. ¿Y por qué este enfoque colectivo es tan importante en la lucha contra el crimen organizado? Porque estas estructuras no sobreviven únicamente gracias a sus líderes. Sobreviven gracias a toda una red de apoyo logístico, económico y territorial. Golpear solamente a los cabecillas, sin tocar a los chequeos, los observadores, los paros y los colaboradores, deja intacta la base que permite que la estructura se reconstruya con nuevos liderazgos. Al judicializar a los 185 integrantes de la Sailor Locos Salvatruchos de una sola vez, la Fiscalía apuntó directamente a desmantelar esa base completa, no solamente su cabeza visible. Para las comunidades de San Francisco Gotera, Yamabal, Guatajiagua y Sensembra, este proceso representa mucho más que una cifra judicial. Representa la posibilidad de que, después de años de convivir con el miedo constante a la extorsión, al reclutamiento forzado de jóvenes y a la violencia que estructuras como esta imponían como forma de control, exista finalmente un antes y un después. Y aquí surge otra pregunta que muchos ya se están haciendo. ¿Qué va a pasar con los espacios que esta clica dejó vacíos dentro de esos distritos? Es una de las grandes incógnitas que enfrentan las autoridades tras cada golpe masivo como este. La experiencia en otros procesos similares dentro del país ha demostrado que, cuando una estructura completa es desarticulada judicialmente, el territorio no queda automáticamente libre de riesgo. Las autoridades deben mantener presencia constante para evitar que otra estructura, o incluso remanentes de la misma clica que no fueron alcanzados por este proceso, intenten ocupar ese vacío de poder. Por eso, procesos como este no se entienden como un punto final, sino como una fase dentro de una estrategia más amplia. La Fiscalía General de la República ha insistido en que estas acciones forman parte de un esfuerzo continuo para combatir a las estructuras criminales que operaban, y en algunos casos aún operan, en distintos puntos del territorio nacional, y ha reiterado su compromiso de seguir llevando ante la justicia a quienes hayan participado en actividades delictivas vinculadas a estas pandillas. Y este caso no está solo. ¿Sabías que en las mismas semanas se conocieron otros procesos casi idénticos contra distintas clicas de la MS-13 en otras zonas del país? En el propio departamento de Morazán, la Fiscalía también logró la condena de 80 integrantes de otra clica, la colonia San José Locos Salvatruchos, con penas de hasta 45 años de prisión, operando en la colonia San José de San Francisco Gotera y en los distritos de Chilanga, Delicias de Concepción y Perquín. En Cuscatlán, otro tribunal condenó a 66 integrantes de la clica Saicos Locos Salvatruchos, con penas de hasta 60 años para su cabecilla. Y en La Libertad, 15 miembros de la clica Areneras Locos Salvatruchos recibieron condenas de hasta 55 años. ¿Qué revela este patrón que se repite departamento tras departamento? Que el caso de la Sailor Locos Salvatruchos en Morazán no es un hecho aislado, sino parte de una ofensiva judicial sostenida contra la MS-13 en múltiples frentes del país al mismo tiempo,
donde cada tribunal, en distintas regiones, está aplicando la misma fórmula. Identificar la estructura completa, jerarquizar responsabilidades por rango, y condenar en bloque para no dejar cabos sueltos que permitan reconstruir la clica desde adentro. Esa comparación importa porque permite entender la magnitud real de lo que está ocurriendo actualmente en el sistema judicial salvadoreño. No se trata de un caso excepcional que ocurrió una sola vez en Morazán, sino de una metodología que se está replicando con resultados similares en distintos puntos del territorio, y que en este caso específico, dejó como resultado la condena más alta registrada hasta ahora dentro de la propia Saylor Locos Salvatruchos, los 55 años impuestos a Henry Javier Rivera. Ahora que conoces toda la historia detrás de esta condena masiva, hay un patrón que vale la pena remarcar antes de cerrar este caso. Cada uno de los nombres que mencionamos hoy representa un tipo distinto de rol dentro del crimen organizado. El fugitivo que escapó de una comisaría y años después terminó de todos modos frente a un tribunal. La colaboradora capturada con el dinero de una extorsión en las manos. El asesino que finalmente pagó por un crimen que llevaba casi una década impune. Y el homeboy cuya doble condena, por agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito, terminó siendo la sentencia más severa de todo el proceso, con 55 años de prisión. 4 historias distintas, unidas por la misma estructura criminal, y todas resueltas el mismo día, en la misma audiencia, ante el mismo tribunal. Este tipo de golpes judiciales, cuando se analizan en conjunto, muestran algo que va más allá de Morazán. Muestran cómo el sistema de justicia salvadoreño ha ido adaptando su estrategia para no depender únicamente de capturas individuales, sino de procesos capaces de desarticular estructuras completas de una sola vez. Y aunque cada caso tiene sus propias particularidades, el mensaje de fondo se repite: ninguna posición dentro de una pandilla, ni la más alta ni la más discreta, queda automáticamente fuera del alcance de la justicia cuando existe suficiente evidencia acumulada. Si este tipo de casos te parecen importantes para entender lo que realmente ocurre en el interior del país, y quieres seguir conociendo cómo caen, una por una, las estructuras que durante años sembraron miedo en comunidades enteras de El Salvador, este es el momento de suscribirte al canal, porque semana tras semana seguimos trayendo los operativos, las capturas y los procesos judiciales más importantes contra el crimen organizado en el país. 185 condenas, 5 distritos liberados de un control criminal que duró años, y una condena de 55 años como cierre del capítulo judicial más duro de toda la Saylor Locos Salvatruchos en Morazán. Esa es la historia que hoy quedó escrita en los tribunales de San Miguel.